humillaré mi pueblo, sanaré su tierra. Comienza su programa Aprendiendo Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan, que nos siguen a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina en nuestro segmento Gobierno Civil Bíblico. Así que bienvenido, ¿cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, gracias, como siempre, por este espacio que tenemos en la radio, espacio que tenemos en las redes sociales, el espacio que nos da la tecnología para, por medio de señales, llegar a muchas partes del mundo. El Internet, pues, es una herramienta maravillosa que nos permite comunicarnos a tiempo con mucha gente en todas partes del mundo. Bienvenidos hoy a nuestro programa sobre gobierno civil bíblico. Una propuesta no nuestra, una propuesta de Dios, una propuesta que está en la Biblia, que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Cada semana tratamos de abordar temas contemporáneos, aplicar los principios bíblicos de gobierno civil de la Biblia a los tiempos modernos. Se pueden aplicar, están vigentes. Los mismos principios han funcionado en la historia de las naciones desde entonces y han producido en personas, familias y naciones que han aplicado los principios bíblicos, han producido libertad, sanidad, liberación, han producido prosperidad, han producido paz. Así que, pues lo que estamos proponiendo aquí, nosotros, o lo que enseñamos aquí, es lo que Dios ya nos ha plasmado en la Biblia. Por eso la Biblia es tan importante. La Biblia es el libro por excelencia que debe ser aplicado en todas las sociedades del mundo si realmente queremos encontrar respuesta. Entonces, pues, nuestro país ahora mismo se encuentra en un tiempo donde está creciendo la violencia. País Colombia, está creciendo la violencia. Estamos volviendo a los tiempos de los 80 y 90, en donde no se podía decir nada público en contra de nadie porque eso era una sentencia de muerte. La corrupción era clara y evidente en la sociedad. La violencia era tremenda. Nadie podía viajar de una ciudad a otra porque robaban su carro, lo asaltaban. Había carrobombas, había motobombas, ciclabombas, personas con bombas en su cuerpo, y eran tiempos con demasiada crisis, demasiada inseguridad. Bueno, hemos tenido unos años diferentes gracias a diferentes gobiernos que han llegado, pero ahora estamos estamos volviendo a los mismos síntomas, las mismas situaciones están pasando en nuestro país Colombia debido a que este gobierno le está dando y le ha dado a los violentos
les ha dado maldad aumenta. Es un principio del sentido común, un principio de las personas que razonamos, inteligentes, un principio bíblico también. Entonces, hoy estaremos hablando de un tema que tiene que ver también con eso. Estamos hablando de los 10 mandamientos. De hoy hablaremos de el tema no matarás. Recuerde que ya vimos 4 mandamientos que tienen que ver con la relación con Dios y los otros 6 tienen que ver las relaciones sociales con el mismo hombre. Ya vimos el 6º mandamiento y el 6º mandamiento tiene que ver con honrar a padre y madre. Hoy vemos el 6º mandamiento, que es no matarás. Entonces déjenme, les comparto un poco la diapositiva. Un momento, ven un momentico nomás que tengo un perro. Muy bien, entonces vamos a hablar del 6º mandamiento, no matarás. Y déjenme mostrarles a ustedes unas diapositivas que pueden ayudarnos un poco a entender mejor esta idea de el 6º mandamiento, no matarás. Porque pues eh, no es una propuesta. ¿Y por qué este mandamiento? Porque todos los seres humanos somos hechos a la imagen de Dios. Esto es demasiado importante que lo tengamos en cuenta. La razón básica, o sea, el fundamento de este principio, este mandamiento, está en esa máxima, y es que no debemos matar a otra persona. Estamos hablando de seres humanos. No matarás. ¿Por qué no matar a otro ser humano? Sencillo, porque el ser humano es hecho a imagen de Dios. Y cuando uno habla de imagen de Dios, pues tenemos que entrar a mirar muchas cosas. Porque hoy en día, siglo XXI, tristemente, a los animales se han colocado al mismo nivel que el ser humano. Y hoy en día hay leyes que castigan a una persona humana por matar a un animal. Gente que va a la cárcel y tiene que pagar multas por matar un animal. Multas. Pero, como hablaremos más adelante, para matar a un ser humano no hay multa. En este caso, hablando del aborto, que hablaremos más adelante, porque cuando hablamos de no matar, pues tenemos que hablar de esto, del aborto y otras cosas más. Entonces, los únicos en la creación, los únicos seres en la creación que son hechos a imagen y semejanza de Dios son los hombres. No hay nadie más, solo los hombres. Y por ser los únicos hechos de imagen y semejanza de Dios, por esa razón, Dios dice no matar, porque cuando uno mata a un ser humano, está matando la imagen de Dios. El hombre no es Dios en ninguna manera. También esa es otra filosofía que se ha levantado por ahí, en donde dicen que los hombres somos dioses. No somos ni dioses grandes ni dioses pequeños, somos una creación de un solo Dios. Y somos hechos a su imagen y semejanza. Como nos hizo Dios a nosotros, nos dio unas características de lo que es Él. Entonces, por esa razón, cuando se toca la vida de otro ser humano, lo que se está destruyendo es la imagen de Dios. Ahora, ese es el plan de la historia
del enemigo de Dios, Satanás. Como Satanás no puede tocar al ser humano, a Dios, entonces toca al ser humano, porque sabe que si toca al ser humano y lo destruye, está destruyendo la imagen de Dios. Y hay muchos seres humanos en esta tierra que deambulan por las calles o están en algunos lugares de este mundo, que la imagen de Dios en ellos está deteriorada por vicios, porque se han autodestruido, y por esa razón la imagen de Dios en ellos está destruida. Entonces no matarás, porque todos los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, no matarás está registrado en Éxodo 20, 16. También está registrado en Deuteronomio capítulo 5. Un mandamiento de Dios, y es un mandamiento negativo, una ley negativa. No matar, dicen no, es negativo, pero tiene consecuencias positivas, como ya lo hemos hablado antes, que son mandamientos con leyes negativas, pero que el resultado lo que produce son leyes positivas. Entonces, en este orden de ideas, lo que estamos queriendo decir es que Dios declara que no podemos aplicar nosotros, un humano con otro humano, matar a otra persona. Que Dios dijo que aquel que le quita la vida a una persona merece la pena de muerte. Por esa razón, si una persona le quita la vida a otra, esta persona también merece morir. Es lo que Dios propone y establece en la Biblia. Y el gobierno civil entonces está para hacer que se cumpla esa sentencia. Eso es muy importante entenderlo por uno mismo, porque pues hay un gobierno civil a quien nosotros mismos les hemos delegado esa responsabilidad de castigar a los malignos. Entonces, Dios dijo que no hay que quitar la vida, y que el que quite la vida a otra persona merece la pena de muerte. Aquí pues Dios establece también la pena de muerte. La pena de muerte es algo que está en el plan, en la Biblia, que está en el orden de establecer sociedades libres. Sin la pena de muerte, las sociedades comienzan a tener demasiadas crisis y violencia. Colombia, pues no tiene la pena de muerte, pero voy a mostrarles a ustedes que están estudiando esto, que Colombia en algún momento se aplicó la pena de muerte. Entonces, ¿por qué no matarás? Porque toda la vida humana es de gran valor para Dios. Entonces, la Biblia dice, en Génesis capítulo 9, versículo 6, dice que el que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahí está, pues, el principio bíblico de la idea de Dios. Número uno, que otro hombre no puede matar a otro hombre. Y número dos, el gobierno civil sí puede aplicar la pena de muerte a aquel que mata a otro ser humano. Aquí en Génesis 9:6, este es el primer pasaje en la Biblia, bíblicamente en la historia de la humanidad, donde se establece un gobierno civil. Génesis 9:6, ahí Dios establece el gobierno civil y le dice al hombre que el hombre mismo será el que tomará los asuntos civiles y los tratará. Y en este caso, cuando hay muerte de un hombre por otro hombre, entonces el que comete el asesinato debe también morir. Ese es el principio, o sea, la pena de muerte debe ser aplicada. Entonces, como estoy diciéndoles, entonces esta es una ley negativa con resultados positivos. O sea, no matar, ¿qué resultados positivos tiene? Bueno, pues que la vida se conserva y que esto hace que tengamos una sociedad
no violenta, que tengamos una sociedad más tranquila, una sociedad que apela a la ley para arreglar los asuntos eh, entre los mismos hombres. Ahora, los asuntos entre el mismo hombre, está la ley civil para solucionarlos. Por esa razón, entonces, nosotros debemos acudir a la ley civil para solucionarlos. Cuando entonces se aplica el principio de no matar, entonces vamos a tener nosotros sociedades mucho más independientes, sociedades más prósperas, porque se respeta este, este principio y sobre todo se entiende que el hombre es sagrado en un sentido, ¿no? La vida del hombre es sagrada. Lastimosamente, hoy en día tenemos muchas películas, libros, historias, tenemos muchas cosas que devalúan el valor del individuo. Las películas, pues, donde hay asesinatos y muertes, matan a las personas como si fueran hormiguitas o pajaritos, como si detrás del individuo no hubiera una familia. Entonces, en las películas le hacen ver a uno, ponen en la mente como que el individuo no tuviera ningún valor, como si el individuo fuera simplemente casi como un animal, que muere y se acabó todo. Pero eso es debido a ese concepto que no se tiene, que el hombre es hecho a imagen de Dios y que el hombre ha sido creado para vivir eternamente. Eso es muy interesante. El hombre ha sido creado para vivir eternamente. Entonces, cuando no está ese concepto de que el hombre ha sido creado para vivir eternamente, que es un ser no solamente físico, sino espiritual, entonces por esa razón es que se comienza a mostrar una filosofía en donde el hombre no tiene ningún valor. Entonces, vamos a seguir mirando las diapositivas para seguir entendiendo un poco lo que estamos hablando de la enseñanza. Entonces, estamos hablando de la ley de Dios, no matarás, una ley negativa con resultados positivos. El sexto mandamiento no solamente prohíbe el asesinato, sino que afirma la santidad de la vida. Que eso es algo que nosotros deberíamos de proclamar todo el tiempo, en nuestras enseñanzas, en la iglesia, donde quiera que vayamos, levantar el valor del individuo. Una persona, no importa en la condición que esté, es imagen de Dios, imagen deteriorada, por supuesto, que puede ser restaurada. Que a propósito de eso, pues hay leyes que están saliendo, que son lo más triste, hay leyes que están saliendo en el Congreso en donde impiden restaurar al hombre, impiden restaurar la imagen de Dios en el hombre. Y todos estos congresistas que hacen estos proyectos de ley, pues son gente que no tiene ese concepto de que el ser humano es eterno, que fue creado para la inmortalidad y que por lo tanto su vida, su vida es santa, y que hay que cuidar la vida, ¿no? Bueno, el sentido común nos enseña esto, que el hombre cuida la vida lo más que puede, por eso hay medicina, por eso hay médicos, por eso hay cirugías, por eso salen recetas, dieta, los jugos poderosos para cuidar aquello y esto y lo demás, porque pues siempre la inclinación del hombre es cuidar la vida. Entonces afirma esas iniciativas del ser humano, afirma el principio, que ese principio por lo regular está arraigado en el ser humano, en el ADN. Nadie realmente, bueno, lo que quiero decir es que es muy complicado uno con un sentido común, inteligente como es uno, llegar a quitarle la vida a otra persona es muy complicado. Para no llegar a esos extremos de quitarle la vida a otra persona, como digo, tiene que ser un extremo, un extremo.
y pues un extremo de insensibilidad. Y eso es lo que estamos teniendo pues hoy en día en el ser humano, cuando van unas personas en una moto y disparan a otras personas, varias personas, papá, mamá, los matan, cuando ponen carrobombas, en fin, o cuando un ladrón viene con un cuchillo y se entierra fácilmente en el pecho, en el estómago, en la espalda de otra persona como nada, es porque ya esas personas han llegado a un nivel de insensibilidad a tal grado que no valoran al individuo, no valoran a otra persona, valoran más un reloj que la vida, valoran más un celular que la vida, valoran más el dinero que la vida, valoran más una mochila, unos zapatos que la vida. Pero el sexto mandamiento prohíbe el asesinato. Entonces, seguimos. Aquí viene la pena de muerte en Colombia, porque en Colombia hubo pena de hablar de esto, que en Colombia hubo pena de muerte, teníamos la pena de muerte. Cuando Bolívar había pena de muerte. Y la Constitución de Colombia había un registro para a quienes sería aplicada la pena de muerte. Y pues la Biblia está con esa idea, ese principio, porque la pena de muerte lo que hace es quitar el mal de una sociedad. Entonces, a veces es complicado entender que Dios dice no matarás, pero por otro lado, sí apoya, afirma, y es un mandamiento que la pena de muerte exista. Pero la pena de muerte existe dentro del sistema de gobierno civil. No que otro hombre, por venganza, como se dice, tome la justicia en sus manos. Entonces, en ese orden de ideas, personalmente, pensé que Colombia, yo estaba pensando, Colombia no ha tenido pena de muerte, porque no tiene, según la Constitución del 91, no tiene pena de muerte. Y ahorita le voy a mostrar el artículo 11 de la Constitución de Colombia, pero eso fue en el 91. Se plasmó fuertemente que no hubiera más pena de muerte, pero entonces eso significa que Colombia sí la aplicaba, sí había. Y a estas alturas de la vida yo digo, pues, tristemente que se haya quitado esta ley de la Constitución de nuestro país. Bueno, entonces vamos a mirar sobre la pena de muerte que había en Colombia, porque la pena de muerte fue abolida en el 1910 en Colombia. Se abolió. Y el artículo 11 de la Constitución de Colombia del 91 establece que el derecho a la vida es inviolable y afirma, entonces ahí cambian, no habrá pena de muerte. Pero, como vemos, sí existía entonces en Colombia, porque se abolió en 1910. Y ya les voy a decir, la última persona que fue ejecutada en Colombia, pues como ustedes saben, la historia nos muestra, que pasa es que uno como que no conecta, pero la historia nos muestra que en Colombia se hacían ejecuciones públicas y con el fusil se mataban a las personas que eran consideradas traidores de la nación y se ejecutaban. O sea, que ahí está la pena de muerte. Pero entonces, esa ley se quita, fue abolida en el 1910. Y en la Constitución del 91, pues se ratifica que no puede haber pena de muerte. La última ejecución que registra en la historia del Banco de la República se realizó el 7 de mayo de 1907, cuando fue ejecutado en Quibdó
el último hombre sentenciado a muerte en Colombia. Su nombre era Manuel Saturio Valencia. Y sabían que este hombre era un abogado del Chocó. Y fue sentenciado a muerte, lo mataron en 1900, lo fusilaron. Porque cuando se fusilaba a la gente, era la forma como mataban a las personas, fusilándolas. Entonces, en 1907 se realiza la última ejecución en Colombia y estaba leyendo, estaba buscando, y se dice que en 1900, la última ejecución que hubo fue en España, 1910, creo, 1910, se hizo la última ejecución en España, y desde entonces, en la historia, las cosas comenzaron a cambiar, ¿no? Comenzaron a cambiar mucho. Muy bien. Entonces, la Constitución de Colombia, el artículo 11, dice: el derecho a la vida es inviolable y no habrá pena de muerte. Como usted ven, ahí está, eso lo dice la Constitución. La Constitución protege la vida. Por eso yo a veces me pregunto, ¿qué está pasando en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo cuando las constituciones de los países, por lo regular, tienen esta idea de que la vida es sagrada, que nadie puede quitar la vida a otro, que la vida es inviolable? Pero las nuevas leyes que hacen, las nuevas propuestas que hacen para quitar la vida a personas. Y por lo regular, estas iniciativas se hacen hacia personas vulnerables, como ¿quiénes? Los bebés, los ancianos y las personas que están enfermas. Entonces es la forma como aquellos que no creen que la vida es sagrada y que el hombre fue hecho para la inmortalidad, es la forma que lo que usan, agarran para aplicar la pena de muerte, poder matarlos, ¿no? Y por eso se propone el aborto o la eutanasia, que voy a hablar ahorita un poquito de esto. Entonces, el artículo 11, ahí está, de la Constitución, nos aclara que en nuestra Constitución sí está el derecho a la vida y que es inviolable. Por eso, todas estas propuestas, iniciativas y arreglos que quiere hacer la Corte Constitucional y todo esto, pues van en contra de la Constitución, porque antes de promover o de hacer cualquier decreto o lo que sea en contra de la vida, lo primero que había que hacer es quitar este artículo de la Constitución. Pero mientras la Constitución tenga el artículo, entonces es una contradicción entre las propuestas modernas y lo que la Constitución dice. Por esa razón, cuando un gobernante quiere cambiar la Constitución, peligroso, porque si el gobernante tiene una mente torcida, una mente bien baja, bien humana, y desecha los asuntos eternos, no cree en un Dios y no entiende el sentido de la santidad de la vida, entonces estos gobernantes toman iniciativas en contra de la vida. Y según la Biblia, todo aquello que se proponga en contra de la vida se vuelve ilegal. Se vuelve, no debe ser acogido. Va en contra del sentido común y la razón. Entonces, estas propuestas de hombres y mujeres que quieren que no se les da nada, proponer leyes para asesinar personas, estas personas deberían ser castigadas. Y porque sería un ataque directo a la vida que es santa, que es sagrada, que fue dada por Dios y que nadie puede quitarla. El número 3530 declara: cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos, morirá el homicida. Si esto no se hace, la tierra será contaminada. Esto es muy importante porque cuando se
se promueve, cuando la violencia aumenta y hay asesinatos y se derrama sangre en la tierra y no hay una intervención realmente de la ley civil para restringir esto, entonces, según lo que dice la Biblia, esto contamina la tierra. Y cuando la tierra se contamina de sangre humana, entonces se comienza a autodestruir. La sociedad comienza a entrar en complicaciones sociales, económicas, relacionales. Y la misma tierra, la misma Biblia dice que la tierra clama, porque lo que está recibiendo es sangre humana. Es algo injusto. Nunca dice la Biblia nada acerca de la sangre de animales. Nunca. Se derrama sangre de animales, se matan animales, y la Biblia nunca está en contra de esto. Pero ya cuando se habla de la sangre en otro nivel, de cualquiera que quiere muerte alguno, por dicho de testigos, morirá el homicida. Es el principio de Génesis 9:6. El que mata a otro también debe morir. Números 35, 33, 34 dice: y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será espiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo, Jehová, habito en medio de los hijos de Israel. La única forma en que el mal del asesinato tiene un remedio es cuando el que asesina civilmente es ejecutado. Todo se tranquiliza, todo se calma, pero cuando no hay una intervención de la ley civil, para acá aumenta. Y hay leyes ilegales que van en contra de la vida. En este caso, por ejemplo, el Código Penal de Colombia está en contra del aborto. Esto es muy interesante. El Código Penal está en contra del aborto. Artículo 122 dice: la mujer que causare su aborto o permitiere que otro se la cause, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Eso dice el Código Penal colombiano. Pero la Corte Constitucional de Colombia aprobó la despenalización parcial del aborto, permitiendo la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas. Esto es una locura, porque son 6 meses. Un bebé puede ser asesinado antes de que cumpla los 6 meses. Sin embargo, el delito del Código Penal no fue eliminado. El fallo de una tutela señaló que en Colombia no existe derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo. Hay una contradicción ahí en la ley, porque el Código Penal dice no se puede matar a bebés, pero la Corte Constitucional dice sí, lo pueden hacer hasta los 6 meses, y se contradicen. Entonces, si lo de la Corte Constitucional quiere aplicarse, el Código Penal debe cambiarse. El Código Penal colombiano debería cambiarse, pero sería muy triste que se cambiara para dar lugar a estas iniciativas de gente que realmente no tiene el temor de Dios. Entonces, el 21 de febrero del 2022, el Alto Tribunal, bajo la sentencia 055 del 2022, determinó que en Colombia cualquier mujer, niña o persona gestante puede abortar sin cometer un delito, siempre y cuando lo haga antes de la semana 24 de gestación. Este es lo que la Corte Constitucional manda, autoriza al asesinato. Increíble, cuando el Código Penal está en contra y cuando la Constitución está en contra del asesinato, la Corte Constitucional se reúnen los 9 magistrados, votan, y cuando votaron por esto, creo que 6 votaron a favor, 3 en contra. Eso lo voy a ver más adelante.
porque hay otra cosa que, y el tiempo no nos va a dar, quería hablar sobre la eutanasia. Aquí el artículo 107 de la inducción o ayuda al suicidio, de que eficazmente induzca a otro al suicidio o le preste una ayuda efectiva para su realización, incluirá en prisión de 2 a 6 años. La inducción o ayuda está dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, se incurrirá en prisión de 1 a 2 años. Bueno, esto aquí quería hablar sobre la eutanasia, pero el tiempo ya no nos da. El caso es, lo que quiero presentar hoy es que la Biblia, la ley dice no matarás, un mandamiento. La Constitución de Colombia dice también que la vida es sagrada. El Código Penal también protege la vida, pero los líderes modernos violan esos principios y establecen otras cosas que van en contra de la vida. No matarás es un principio bíblico, el cual debemos proclamar, levantar, para elevar el nivel del ser humano, que no somos igual a los animales, que valemos, que somos creados por Dios en imagen y semejanza y destinados para la inmortalidad. El próximo miércoles no hablaremos de esto. El próximo miércoles tengo 2 invitados especiales. Hablaremos sobre los impuestos nuevos que están colocando en Santander y tengo a 2 diputados invitados para hablar de esto. Nos veremos miércoles con la ayuda de Dios. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.